Bienvenidos, queridos amigos y hermanos. En esta oportunidad estaremos haciendo un profundo estudio bíblico acerca del juicio ante el gran trono blanco, que es un evento completamente diferente y separado del tribunal de Cristo. Antes de profundizar en este importante tema bíblico, te invito a suscribirte al canal si aún no formas parte de él y a activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir más mensajes de edificación bíblica como este. La palabra de Dios nos dice que de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos 9:27. La pregunta es, ¿de qué manera se determina que un ser humano vaya al tribunal de Cristo o al juicio ante el gran trono blanco? ¿Y qué recompensa o castigo reciben aquellos que van a cada uno de estos según las escrituras bíblicas? Te invito a quedarte hasta el final de este video, ya que será de gran edificación a tu vida y de bendición. Mi nombre es Andeli Suri. Vamos a comenzar. A continuación, voy a mostrarte algunas imágenes desgarradoras de cómo reacciona el ser humano, en este caso criminales, frente a un juez en una sala de juicio cuando recibieron su sentencia de muerte o cadena perpetua por los crímenes cometidos. Lo cual nos llevará a recordar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo en Mateo 13:47, así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. No sé. No! 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 Quiero que pienses un poco acerca de estas reacciones desgarradoras en la vida de un ser humano al ser sentenciado en vida física a muerte. Ni siquiera podríamos imaginar cómo reaccionarán los seres humanos cuando estén frente a Dios en el juicio ante el gran trono blanco, donde serán sentenciados por Jesucristo mismo por toda la eternidad en el infierno. En el libro de Apocalipsis nos describe el trágico final que tendrán todos los impíos, un destino inexorable del cual no se podrá escapar.
En la Biblia encontramos las razones por las cuales esto constituye una verdadera tragedia y del mismo modo nos muestra un camino y una puerta para poder escapar de ella. La peor tragedia que puede acontecer en la vida de un ser humano es no encontrarse inscrito en el libro de la vida. El concepto del libro de la vida aparece 6 veces en el Nuevo Testamento, una en Filipenses y 5 en el libro de Apocalipsis, también conocido como Revelaciones. Y se refiere a aquel libro donde Dios ha escrito los nombres de todos los salvados que pertenecen a la Iglesia de Jesucristo y que estarán con Él por toda la eternidad. Todos aquellos que hemos creído en el Evangelio, en que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitado por Dios conforme a las Escrituras. Del mismo modo, todo ser humano que se ha humillado ante Dios y que con humildad se ha reconocido ante Dios, sabiendo que por sí mismo jamás podremos ser salvos, sino que nos es necesario un Salvador. Estos, los que estén inscritos en el libro de la vida, no sufrirán ninguna condena, porque el juicio lo recibió Cristo en la cruz, y ese es el Evangelio. En el libro de Apocalipsis, el apóstol Juan recibe revelación, como también es conocido este libro, el libro de las revelaciones, acerca de los acontecimientos que tendrán lugar al final de los tiempos. Primero, estaremos hablando acerca del juicio ante el gran trono blanco y describiendo lo que éste significa a la luz de las escrituras bíblicas. Una de las principales visiones que el Señor Jesucristo le revela al apóstol Juan en el libro de Apocalipsis lo encontramos en el capítulo 20, en donde te invito a que me acompañes abriendo tu Biblia. Aquí se registra un juicio el cual tendrá lugar después de la segunda venida de Cristo a la tierra. Es muy importante que entiendas estos tiempos, porque del mismo modo entenderás qué revelaciones son para la iglesia y qué revelaciones son para aquellos que no han sido salvos o para aquellos que tendrán lugar en otra dispensación para ser salvos. No todo lo escrito en Apocalipsis refiere a los salvados o a la iglesia. Y es aquí donde mucha gente se confunde y del mismo modo por esta razón debilitan su fe. Las escrituras bíblicas nos dicen que después de que Jesús regrese en su segunda venida, Satanás será encarcelado por 1000 años. Y durante ese mismo periodo, el Señor Jesucristo reinará y gobernará sobre la tierra, lo que es conocido como el milenio de Cristo. Nos dicen las escrituras bíblicas que cumplidos los 1000 años del reinado de Cristo, Satanás será nuevamente liberado. Y al mismo tiempo, provocará que la gente de ese siglo y que tengan cuerpos humanos, cuerpos de carne, se rebelen contra Dios, lo cual dará lugar a la última revelación del ser humano contra Dios. El entender esto te ayudará a entender por qué hay tanta gente que niega el arrebatamiento y por qué las escrituras bíblicas respaldan el mismo. Vamos a continuar viendo a lo largo de este video todo lo relacionado con el juicio ante el gran trono blanco y posteriormente el tribunal de Cristo, los cuales, como te dije al principio del video, son 2 eventos completamente diferentes. Uno es para la iglesia de Cristo y el otro para los impíos.
aquellos que no hayan sido salvos en todas las dispensaciones que se han dado al ser humano, incluso durante el milenio de Cristo. Al final de los 1000 años del gobierno de Cristo, y una vez que Satanás haya hecho que los hombres se rebelen contra Dios, vendrá Dios mismo a derrotarlos. Y es aquí donde comienza la última etapa de la humanidad tal y como la conocemos, y de la misma tierra tal y como la conocemos, ya que el Señor ha prometido que hará una tierra nueva y un cielo nuevo. Cuando Satanás ya haya sido en este tiempo derrotado, será lanzado al lago de fuego junto con todos sus demonios y huestes de maldad. Y de este modo Satanás será derrotado eternamente. Posterior a que él sea lanzado al lago de fuego, comenzará el juicio ante el gran trono blanco para todos aquellos que se rebelaron contra Dios durante el milenio. Y no solo para ellos, porque las escrituras bíblicas nos dicen que todos resucitaremos. Algunos resucitaremos para vida eterna y otros para condenación perpetua. Como puedes encontrarlo en el libro de Daniel, capítulo 12, a partir del verso 2, donde dice el profeta Daniel: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Desde este punto, las escrituras bíblicas nos muestran que habrá una división de seres humanos, unos para salvación, los cuales irán al tribunal de Cristo, y otros para vergüenza y confusión perpetua, los cuales irán a comparecer al juicio ante el gran trono blanco. Este pasaje bíblico nos revela una circunstancia verdaderamente seria y trágica, ya que los seres humanos que comparezcan en el juicio ante el gran trono blanco estarán compareciendo ante el tribunal más alto de todo el universo, ante el mismo Dios Todopoderoso, al cual ellos rechazaron y contra quien se rebelaron durante toda su vida. Y por lo tanto, el veredicto que Dios determine a ellos será completamente justo e inapelable. Acompáñame abriendo tu Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Mis muy queridos amigos y hermanos, este es el juicio ante el gran trono blanco, en el cual las escrituras bíblicas nos dicen que solo habrá condenación en él, porque nos describe que los que estaban en el Hades, en el mar, y los que no fueron salvos durante el milenio, estarán en este juicio siendo juzgados. Esto nos arroja que el juez omnipotente de este juicio será Jesucristo mismo, quien está a la derecha del Padre y bajo quien fue puesta toda potestad. Leamos en Juan capítulo 5, verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo.
Como este pasaje bíblico, existen otros que nos muestran que Jesucristo es el juez que estará sentado en el gran trono blanco. Queridos y amados amigos y hermanos, ese será el juicio a aquellos que no fueron salvos. Y si hoy estás viendo este video, quiero animarte a buscar a Dios, a creer en el Evangelio y tener un verdadero arrepentimiento, como Dios lo pide en su palabra, reconociéndonos como los pecadores que somos, incapaces de salvarnos a nosotros mismos y necesitados de un Salvador. Pues a los que no sean salvos estarán en este juicio. ¿Y qué hay de aquellos que sí somos sellados por su Espíritu Santo? ¿Qué hay de la iglesia de Jesucristo? Porque Dios amó de tal manera al mundo que no nos dejó sin opciones para poder ser salvos. Acompáñame a leer 1 Corintios capítulo 6, verso 3, donde nos dice el apóstol Pablo: ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Este pasaje nos arroja que juntamente con Cristo estará la iglesia juzgando, ya que el apóstol Pablo le está hablando a los salvados, le está hablando a la iglesia. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Por lo tanto, nos revela la Escritura que la iglesia, los genuinos salvados, estaremos juntamente con Cristo juzgando en el juicio ante el gran trono blanco. Con esto queda completamente refutado aquellas falsas enseñanzas de que todos los seres humanos seremos juzgados en el mismo juicio. Y del mismo modo nos respalda que la iglesia, para cuando este tiempo sea cumplido, habrá estado ya con Cristo. Debemos, como cristianos y salvados, entender que habrá una división como Jesús lo anunció a lo largo de todo su ministerio. Unos irán a condenación en el juicio ante el gran trono blanco y otros, la iglesia, irá al tribunal de Cristo. Ahora bien, la pregunta es, ¿en qué momento es llevado a cabo cada uno de ellos? El juicio ante el gran trono blanco se llevará a cabo al final de los 1000 años que Cristo esté reinando en la tierra, en donde posterior a este, Dios creará una nueva tierra y un nuevo cielo, y no habrá más pecado ni necesidad de juicio, ya que los seres que estemos con Él tendremos un cuerpo celestial libre de pecado. El tribunal de Cristo será llevado a cabo, por lo tanto, posterior al arrebatamiento. Y es aquí donde la escritura bíblica nos vuelve a recalcar y a resaltar, y sobre todo a confirmar que sí existe un arrebatamiento, a pesar de todos aquellos que lo niegan por incredulidad. Cuando Jesús murió en la cruz, Él pagó todos nuestros pecados. Ninguna obra tenemos que hacer los seres humanos al creer en el Evangelio y arrepentirnos como Dios nos pide en su palabra. Porque la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, Dios nos ha prometido a aquellos que hemos creído en su salvación, sin lugar a ninguna duda, que Él vendrá por su iglesia a sacarnos de la tierra antes que venga la ira venidera. Esto es los juicios de Dios sobre la tierra, conocidos como el periodo de la gran tribulación. Cuando la gran tribulación comience sobre la tierra, Jesús abrirá el primer sello, el cual es el anticristo manifestado como gobernante mundial.
Para este momento la iglesia ya habrá sido arrebatada y estaremos en las bodas del Cordero, casándonos con Cristo y siendo ya no la novia, sino la esposa del Cordero. Y del mismo modo comenzará el tribunal de Cristo, en donde la iglesia será galardonada por las obras que hizo para glorificar a Dios. Esto es alimentar a los pobres, predicar el evangelio, hacer obras buenas sabiendo que no son para salvación, porque fuimos salvados por la obra de Cristo en la cruz, sino que nuestras obras serán probadas en el fuego, y aquellas que verdaderamente hayan sido de corazón para la gloria de Dios pasarán la prueba. Ya que hoy existen muchos que se dicen hermanos y que dicen predicar el evangelio, pero siempre están buscando su propia gloria, exaltándose a sí mismos, recibir aplausos, recibir regalos, que la gente los admire y no los deje de seguir. Pero todas estas obras serán probadas en el fuego. En 1 Corintios capítulo 3, verso 13, nos dice el apóstol Pablo que la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Ante el tribunal de Cristo, también el apóstol Pablo describe que muchas personas construyen con materiales preciosos, como el oro, minerales, plata y piedra. Observemos que estos materiales de los que habla el apóstol Pablo son incombustibles. Es decir, el oro, la plata, la piedra no se incendian con el fuego ni son consumidos por el mismo. Posteriormente dice que otros usan materia prima de menor calidad para edificar, como madera y paja. Mira cómo estos materiales sí son combustibles. Estos se consumen con el fuego. Esto nos recuerda también la parábola que contó Jesús acerca de aquellos que construyen su casa sobre la piedra y los que construyen sobre la arena. Pues los que usan materiales de menor calidad son obras que no glorifican a Dios ni fueron dirigidas por el Espíritu Santo y por tanto no pasarán la prueba de fuego. ¿Te has preguntado si las obras que haces como salvado las haces para la gloria de Dios o para buscar tu propia gloria? Mira lo que nos dice 1 Corintios 3, del 12 al 15. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Miren cómo el apóstol Pablo no dice que la salvación se perderá por las obras, una vez habiendo sido salvo, aún teniendo pérdidas en el tribunal. En este pasaje, el apóstol Pablo nos explica las consecuencias de esta prueba de calidad, donde dice que si la edificación sobrevive, el obrero recibirá su recompensa, y si no la pasa, se quemará en el fuego. Entonces, esta persona será salva por gracia, sin recibir ningún galardón. Básicamente, esta analogía está reflejando que la salvación no se pierde, pero sí las coronas que podemos recibir al sobreedificar en el Evangelio. Esto es
al predicar a las almas y que éstas sean salvas por tu predicación en la obra de Cristo. Para concluir este video, la realidad es muy clara. La determinación de la salvación no se rige por obras en la tierra, ya que la obra perfecta y aceptada por Dios para la salvación de toda la humanidad, de aquellos que crean en el Evangelio y en la salvación que Cristo nos dio, muriendo por nuestros pecados en la cruz. Obra y sacrificio que no necesita ningún tipo o especie de ayuda o manutención para no perderla. Esto lo podemos reafirmar en versículos establecidos en la palabra de Dios, como lo es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y del mismo modo, en Efesios capítulo 2, del verso 8 al 10, nos dice el apóstol Pablo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El tribunal de Cristo será para determinar la calidad del trabajo del creyente en su vida terrenal, buscando la gloria de Dios y no su propia gloria. No es un juicio, ya que aquí nadie será juzgado, pues Cristo ya recibió el juicio en la cruz para que nosotros fuéramos salvos. En Romanos 14, 11 y 12 nos dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros, dice el apóstol Pablo, como un salvado, es decir, nosotros, la iglesia, dará a Dios cuenta de sí. Con fines de no extender más este mensaje, voy a dejarte aquí en la esquina un enlace a uno de los videos que realicé en donde explico a detalle cuáles son las coronas que Cristo entregará a la iglesia en el tribunal, el cual te animo a ver después de este video. Básicamente las coronas que recibiremos será la corona de regocijo, que encuentras en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 19. La corona incorruptible, la cual está descrita en Primera de Corintios capítulo 9, del versículo 24 al 25. También tenemos la corona de justicia en 2 de Timoteo capítulo 4 verso 8, la corona incorruptible de gloria en 1 de Pedro capítulo 5 verso 4 y la corona de vida descrita en Apocalipsis 2:10. Voy a dejar también aquí en la cajita de descripción el enlace directo a este video de las coronas para que puedas entender a detalle cuáles son las coronas que Dios nos entregará en el tribunal de Cristo. Mis muy queridos amigos y hermanos, muchas gracias por llegar hasta el final de este video. Debemos entender como creyentes que hay mucha desinformación en la iglesia y en aquellos que asisten a congregaciones dominicales, porque piensan que el juicio ante el gran trono blanco es lo mismo que el tribunal de Cristo. Espero de todo corazón que a través de este mensaje, que es para la gloria de Dios, haya quedado claro la diferencia entre el tribunal de Cristo y el juicio ante el gran trono blanco. El juicio ante el gran trono blanco es un suceso que pasará en el futuro, es decir, que se efectuará posterior al milenio, el reino milenial de Jesucristo expuesto en Apocalipsis, y para los que no son salvos, aquellos que rechazaron el regalo de salvación.
El tribunal de Cristo es para la iglesia, en donde la iglesia comparecerá ante su Salvador para recibir galardones por haber sobreedificado en el Evangelio, haber hecho obras que glorificaron a Dios para la salvación de las almas. Y te pregunto, ¿en qué grupo estarás tú? ¿Con los que recibiremos premios o con los que estarán ante el gran trono blanco recibiendo condenación? Espero de todo corazón haberte dado la información necesaria para que comprendas tu propósito ante Dios y ante Cristo. Déjame tus comentarios aquí en la cajita de comentarios y con gusto los responderé a todos aquellos que sean con respeto. Mi nombre es Andeli Suri y nos vemos en el próximo video.